Bienvenidos a la clase número 7 de estadística. El día de hoy vamos a ver las medidas de dispersión. Dichas medidas corresponden al rango, la desviación media, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Estas medidas nos ayudan a identificar la variabilidad de nuestros datos, qué tanto se encuentran dispersos entre ellas, qué tanto se alejan de la media, ¿para qué? Para tener un mejor análisis de tu objeto de estudios y por lo tanto comprender esa realidad bajo funciones específicas de ese estudio que realizas. Comenzamos. Vamos a continuar con el segundo tipo de medida, las medidas de dispersión. Esto nos van a ayudar a generar diferentes criterios para identificar homogeneidad de nuestros datos o bien, lado contrario, dispersión de ellas. Es decir, vamos a ver qué tanto se parecen entre ellas o qué tan diferentes. Cuando son muy diferentes, seguramente para algunos parámetros no nos van a servir, para otros tantos sí nos van a servir. Por ejemplo, si tú quieres generar correlación, puede que sí sea muy bueno. Si quieres analizar varianzas de análisis de componentes principales, que de repente di un giro muy drástico en temática, sí sirve las diferencias. Vamos a anotar su concepto. Listo, nos dice que nos ayuda a identificar el grado de homogeneidad de los datos en función de una medida de ellas o en función de todos los datos que estás considerando. Vamos a hacer un ejemplo muy burdo, pero para que te quede muy explícito. Entonces aquí vamos a suponer, pues vamos a ponerle ejemplo, ¿no? Solamente que no va a ser ejemplo de ejercicio, sino ejemplo de dibujo. Pido disculpas ahí si no es el término correcto, pero vamos a suponer que tienes muchos datos, muchos. Y tú vas a tener nuevamente nuestra regla que nos ha ayudado mucho. Vamos a suponer que tienes un conjunto de datos, que por aquí le vamos a poner una línea muy recta, muy bonita, por aquí así. Vamos a suponer que tú estás evaluando calificaciones, algo que todo el mundo conocemos. Imagínate que te evaluaron tus platillos de mole, tus platillos de fruta y te dieron calificaciones que van desde 0 hasta 10, ¿no? La media sería por aquí, iría un 5. Imagínate que muchas personas, como eran mala ondas, pues te dijeron, no, tu mole está horrible, no tiene sabor, no tiene consistencia, pues te pusieron un 3. Entonces esa persona te puso un 3, otro te puso un 3.8, otro se fue muy, era el típico exigente, te puso 0, otro te puso un 4.7, otro te puso un 3.2, otro te puso un 1, dijo de consolación te pongo un 1. De repente pues le preguntaste a tu amigo, ¿cómo se llama? A tu familia y como dijeron, no, pues para que no te haga quedar mal, pues te puso 9, tu papá te puso un 9, etcétera. Entonces, tú puedes notar que aquí hay homogeneidad de los datos, pero acá hay dispersión. Estos son outlier. A eso nos van a ayudar a identificar las medidas de tendencia central. ¿Qué tanto se alejan nuestros datos? ¿Qué tan homogéneos son? Aquí vemos homogeneidad, acá vemos dispersión, si lo analizamos con un todo. Esa sería la función. Vamos a anotar los tipos. Los tipos pues vamos a tener de muchas formas, ¿no? Vamos a tener uno que va a ser el rango. Vamos a tener otro tipo que va a ser la desviación media. Muy pocos te lo enseñan, pero aquí sí lo vamos a ver. Vamos a ver otro ejemplo que es la desviación estándar. Es muy clásico, con acento en la A para que entregues bien tu ortografía. El coeficiente de variación, porque a veces hablas muy interesante que la desviación, que el comportamiento de tus datos, pero en relación a la variación puede ser diferente en función del tamaño de tus datos, que tampoco te lo enseñan, pero aquí sí lo vamos a ver.
Listo, esa sería la función. Entonces, aquí te pongo unos ejemplos para que lo puedas ver en pantalla. Vamos a la siguiente hoja para ir viendo de uno por uno cómo es el rango, etcétera, ¿no? Pues vamos a comenzar con el rango. El rango va a ser la medida de dispersión que nos va a ayudar a diferenciar entre el valor máximo y el valor mínimo de nuestro conjunto de datos. Como puedes notar, a simple vista del enunciado, entre mayor sea la cantidad de esos valores entre el mínimo y el máximo, va a indicar generalmente mayor dispersión. Y digo generalmente porque va a depender de la variable que estés analizando y el tipo de estudio que estás desarrollando. Por lo tanto, para tener una mejor interpretación, requieres de analizar nuevas o diferentes medidas de dispersión, como el que vemos acá, que va a ser la desviación media. También vamos a ver la desviación estándar, la varianza, etcétera. Entonces, este va a ser un elemento básico, esencial. Sin embargo, inclusive por intuición, yo te recomiendo que primero calcules las demás medidas de dispersión y finalmente el rango para interpretar tu estudio de una forma adecuada. Vamos a anotar este pequeño concepto aquí en nuestra pantalla. Aquí ya lo tenemos y vamos a anotar lo que te decía. Generalmente, cuanto mayor sea el dato, va a ser mayor dispersión, va a ser mayor dispersión. Sin embargo, para que lo aprendas de una manera más diferenciada, vamos a analizarlo en función del comportamiento de ello. Entonces vamos a escribir la palabra aquí, comportamiento. En este apartado de comportamiento vamos a representar con figuras esa dispersión de los datos. Entonces, tú vas a tener un valor máximo y un valor mínimo, que lo vamos a anotar con nuestra regla para que quede un poco más derecho. Decíamos que tú vas a tener un valor máximo y un valor mínimo. Vamos a representar ese valor mínimo. Entonces aquí le vamos a poner xmin y acá va a ser xmax con acento en la i. También aquí vamos a tener nuevamente una xmin y acá una xmax. Cuando tú tienes, por ejemplo, datos, por ejemplo, que oscilen entre 5 y 8, pues la diferencia va a ser 3, ¿no? Imagínate, tienes un dato de 5, 4, 5, 7, 5, 4, 8, pues tú estás viendo que esa diferencia es muy pequeñita, entonces esa dispersión pues va a ser muy pequeña. Vamos a representarlo si quieres con figuras para que lo tengas muy en cuenta. Imagínate que tienes un dato, decíamos, que oscile entre 4, después tengas otro dato de 5, un dato de 4.5, un dato de 5.5, un dato de hasta 8, ¿no? Tú te estás dando cuenta que la diferencia es mínima. Pero imagínate que tienes datos que oscilan entre 1, que esté aquí, y oscilen entre otro dato que sea, por ejemplo, y similar, que sea un 2, sin embargo que de repente te vayas a datos hasta 100. Vamos a suponer que este límite de acá mide 100, entonces tú ya estás viendo que hay mayor dispersión, ya no hay homogeneidad de datos. Vamos a suponer que tienes otro aquí de 1.5, otro de 2.2, otro de 3, etcétera. Tú estás viendo que aquí hay homogeneidad, pero acá hay dispersión. A eso nos va a ayudar a identificar el rango, únicamente la diferencia entre el máximo y el mínimo. Entonces, una vez que lo has interpretado con dibujito, vamos al siguiente enunciado. Vamos a anotar una característica de aquí. Vamos a ponerle como nota. Las unidades son, respeta las unidades de la variable. Entonces aquí ponemos nota. 2 puntos. Espero que lo alcances a ver porque es en color amarillo. Vamos a ponerle coincidencia en las unidades. Coincidencia en unidades. Ese es un punto muy importante porque si tú, imagínate que estás evaluando pesos, 4 pesos menos 8 pesos te da 4 y ese 4 sigue siendo en pesos. Si acá tú estás evaluando miligramos por litros de contaminantes, imagínate que sea 15 miligramos por litro de nitrógeno total, 25 miligramos por litro de nitrógeno total, tú haces la resta, te sigue quedando en las unidades similares. Entonces a eso nos va a estar ayudando. Vamos a anotar la fórmula para que lo tengas muy en cuenta, con su respectivo acento por si tienes algún docente exigente.
vas a tener la siguiente ecuación. Vas a tener la R de rango. Es más, si quieres aquí ponle R de rango, ya lo tienes. Vas a tener rango es igual, decíamos que a un valor mínimo y un valor máximo, que ya lo tienes. Entonces sería identificar tu valor máximo, que es el más grandote, el que tienes acá a la derecha, sean 100, sea 5, el punto que sea el más grande, menos, tú tienes que restar el valor mínimo de ese conjunto de datos. Por ejemplo, aquí de nuestras bolitas que significan números, sería el X mínimo, sería la parte izquierda, menos el valor mínimo de ese conjunto de datos. Como puedes notar, es una fórmula muy sencilla, no hay tanto problema y te va a ayudar a hacerlo de forma eficiente. Es seguro que casi la tengas bien en todos los exámenes que tengas de hoy aquí en adelante. Vamos a hacer un ejemplo y para nuestro ejemplo vamos a utilizar los datos que vienen en nuestro libro de estadísticas descriptivas para ingenieros, en la versión básica, como es de esperarse. Ya en versiones avanzadas pues tú vas a ver componentes principales, cuestiones de machine learning, etcétera, ¿no? Intelligence Artificial Model. Entonces aquí estamos en la parte básica. Vamos a poner ese ejemplo, lo ponemos también con naranja para que lo puedas escribir de forma eficiente tus apuntes. Entonces aquí anotas la palabra ejemplo y vamos a anotar unos datos. Decíamos que esos datos van a estar exactamente en nuestro libro de estadísticas para ingenieros. Vas a tener datos, en el libro nos dice de 5, de 4, luego nuevamente repite 5, repite 4, anota un 8, 10, 9, listo. Allí está haciendo un ejemplo con contaminaciones de turbidez en unidades neftelométricas, pero imagínate que estos son pesos, 5 pesos, 4 pesos, hasta 10 pesos. Entonces tú lo que tienes que hacer es identificar tu valor máximo y tu valor mínimo. Vamos a representarlo de dos formas. Vamos a identificarlo de dos formas. Vas a identificar el valor mínimo con color amarillito, es decir, este de aquí. Lo vas a identificar en amarillo. Entonces aquí tú buscas el valor mínimo, 5, 4, 5, 4, pues tú ves, te das dando cuenta que el más chiquito es el 4. Márcalo en amarillo y ponle XE. Ponle aquí con colorcito, que ese sea el valor mínimo. Vamos a identificar el valor máximo con un color un poco diferente. Vamos a utilizar de momento el azul. Como tú estabas dando cuenta, pues los valores máximos van a ser estos de acá, ¿no? Entonces tú identificas acá el valor máximo. Si te das cuenta es un 10. Lo estoy haciendo muy obvio para que puedas identificarlo de forma eficiente, de forma práctica. Entonces ya que identifiques tu valor máximo y mínimo, simplemente es llegar a la solución de la ecuación. Para ello pues simplemente anotas nuevamente R es igual, nos dice tu valor máximo, que para nuestro caso decíamos que nuestros valores máximos lo vamos a anotar en azul y nuestros valores mínimos lo vamos a anotar en amarillo. Entonces pues te pide primero el máximo, sería un color azul, anotas 10, luego te pide menos el valor mínimo, que nosotros lo tenemos ahí entre amarillo, pues inclusive si deseas vamos a anotarlo en amarillo, menos 4. Vamos a ponerle un poco más de ingenio porque pues ese amarillo no se marca mucho, ¿no? Ya lo tenemos, ¿no? 10 menos 4. Entonces simplemente vas a anotar la palabra igual. Restas 10 menos 4 te da 6. Ese es el valor del rango. Como puedes notar, simplemente es una resta entre el valor máximo y el valor mínimo. Vamos a nuestra desviación media. Este va aumentando el grado de complejidad. En nuestra desviación media va a ser la media aritmética de los valores absolutos. Escucha muy bien la palabra absolutos, porque va a haber operaciones donde te van a salir valores negativos. Cuando tú indiques que es absoluto, tienes que transformar eso a positivos de las desviaciones de los datos con respecto a la media. Vamos a anotar este pequeño concepto aquí en nuestra hoja. Listo, ya lo puedes notar aquí en pantalla. Un punto crítico de la desviación media es que también lo puedes calcular con la mediana, solamente que ahí va a cambiar un poco los datos para que lo tengas en cuenta. Si en alguna bibliografía de repente ves que te dice con respecto a la mediana en vez de media, hay que tener mucho cuidado ahí porque cambian un poco los datos. Entonces vamos a anotarlo entre paréntesis por si en un tiempo lo puedes llegar a encontrar.
Listo, aquí ya lo puedes tener en pantalla, como puedes estar notando. Vamos a escribir la palabra comportamiento para que nos ayude a, a entenderlo de una forma sencilla, de una forma intuitiva. Entonces vamos a anotar la palabra comportamiento tal cual como lo hicimos con rango. Listo. Vamos a tener desviaciones medias muy altas y desviaciones medias muy bajas, ¿no? Vamos a hacer con nuestra regla unas líneas nuevamente, solamente que ahora vamos a anotar números en vez de puntitos para que nos ayude todavía más rápido el entendimiento, ¿no? Bien, aquí en pantalla tienes dos líneas. Vamos a anotar algunos números en esas líneas. Imagínate que tú tienes datos muy pequeños y imagínate que tú tienes datos muy similares, que tú tengas por acá un 5, un 6, un 8, un 10. Como puedes ver, son muy parecidos, inclusive se alejan casi todos una unidad, excepto el 6 y el 8. Entonces, cuando tú tienes este conjunto de datos, te va a dar una desviación media muy baja, es decir, un valor pequeñito. Pero, ¿qué pasa cuando tú tengas aquí un 1, de repente un 368 y acá que tengas un 50.442? Cuando tú tienes estos datos con muchas diferencias, entonces tu desviación media va a ser muy alta, para que lo vayas entendiendo. Si tienes datos homogéneos muy parecidos, la desviación media es muy pequeña. Vamos a continuar y vamos a anotar la fórmula. Aquí en la fórmula ya vamos a anotar lo que veníamos trabajando, fórmulas muestrales y fórmulas poblacionales. Anotamos la palabra fórmula. Listo, ya lo tienes aquí en pantalla, muestral y poblacional. Dentro de la muestral vas a tener la siguiente fórmula. Como has entendido desde la clase número 1, cuando son muestrales se la anotan con minúsculas. Entonces vamos a anotar la palabra DM, así con minúscula. Va a ser igual a un conjunto de datos que están dividiendo. Entonces anotamos de esta forma. Entre el dato de la muestra, que decíamos que cuando son muestras se la anota con N minúscula, cuando son poblacionales N mayúscula. Para el caso de nuestra desviación media es la única diferencia, así que te lo adelanto. Va a ser de la sumatoria de un conjunto de datos, que lo anotamos con nuestra figurita de sigma, cuando I tiende hasta 1 de un conjunto de datos tantos, que decíamos que es nuestra muestra, vamos a ponerle con N, de valores absolutos. Marca aquí ¿cómo se llama? En simulación lo pongo en amarillito, la palabra absolutos. Para que tú identifiques que te piden valores absolutos, tú anotas como unas especies de L's o I mayúsculas. Entonces, anótalo. Vas a tener estas formas, que son como L's, que significan valores absolutos, es decir, positivos. Aunque tú hagas la operación aquí y te dé negativo, tú lo conviertes a positivo. Entonces vas a anotar de tu conjunto de datos, empezamos con una X, Y en 1 y 2, 3, 4, así sucesivamente hasta llegar a tantos, ¿no? Menos la media, y como estamos hablando de muestrales, lo anotábamos y no se te ha olvidado con X barra. Entonces anotamos X barra y ya lo tenemos. Para el caso de nuestra fórmula poblacional vamos a tener estos términos en mayúscula. Entonces cambia un poco, tenemos DM, un poco casi nada en comparación con varianzas. Cuando pasamos al apartado 3 tenemos un conjunto de datos que está dividiendo, decíamos. Entonces anotamos una línea súper grande que te quede muy derecha para que tus apuntes queden muy representativos. Dividido entre el total de la población. El total de la población decíamos que se representa con N mayúsculas. También va a ser la sumatoria de toda la población. Acá ya no son muestras. Entonces también vamos a tener un sigma de I cuando tiende hasta 1 de toda la población. Entonces nuestra población también lo anotamos con N mayúsculas. De donde se realiza un conjunto de operaciones absolutas. Entonces nuevamente anotamos estas especies como L's, así, para que te quede muy bonito. De todos los datos, empezamos con nuestra X subíndice I o subíndice 1, después subíndice 2, 3, 4. Cuando digo X subíndice 1 sería 5, X subíndice 2 sería 4, y así sucesivamente, menos la media. Y para el caso de nuestra población se representa con U, que decíamos que es una especie como de U rara. Entonces
lo anotamos por aquí. Y esa sería nuestra operación. Para que te quede más claro, vamos con nuestro ejemplo. Entonces anotamos en nuestro siguiente apartado ejemplo. Listo. Y nuevamente, para hacerle caso a nuestro libro de estadística, él utiliza con estos mismos datos, hace todas las medidas de dispersión. Pues vamos a hacerle caso también. Vamos a pasar nuestros datos. Tenemos un conjunto de datos que dice que es de 5, 4, 5, 4, 8, 10, 9. Si tú quieres hacer una comparación de datos homogéneos, ahorita te va a dar una desviación media pequeñito, pero si tú quieres una desviación media donde te dé muy alto, agrégale aquí un 4050 para que te pase este comportamiento de datos. Entonces anotamos ahora la fórmula. Nuestra fórmula va a ser de la siguiente forma. Tenemos una operación muestral, entonces le ponemos dm es igual, y si deseas podemos pasar nuestra fórmula muestral acá o bien el conjunto de puros datos. Para que no te quedes con la duda, vamos a anotar la fórmula. Entonces anotamos esta operación, decíamos que está dividiendo entre un conjunto de datos n, anotamos nuestro sigma de i cuando tiende hasta 1 sobre n de un conjunto de valores absolutos menos su media de ese conjunto de datos. Anotamos la palabra igual. Entonces vamos a hacer una especie de línea muy grande. Como quiero que me vaya derecho, voy a hacerlo muy grandote con la regla. Identifica tu n. La n decíamos que es la cantidad de muestras. Pues cuéntalos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es la cantidad de datos que tienes. En este caso son datos muestrales, desde de acá. Si fuera poblacional, lo anotaríamos con la palabra mu. Ahora hacemos el conjunto de operaciones. Como vamos a hacer sumatorias, pues pasamos primero nuestros símbolos absolutos. Aquí tendrías el primer conjunto de datos, que sería un 5. Anota 5, menos, nos pide la media. Vamos a anotar nuestra media por acá, inclusive lo anotamos si quieres con otro color. Vamos a anotarlo con el color que anotamos todos los títulos, con este de moradito. Vamos a ponerle acá, la media es igual. Y saca el promedio de este conjunto de datos. Suma 5 más 4, 9. Más 5, 14. Más 4, 18. Más 8 son 26. Más 10, 36. Más 9, 45. Entre 7 te va a dar un resultado aproximadamente de 6.4. Entonces aquí anotas menos la media, que decíamos que va a ser 6.4. Aquí lo tenemos. Entonces aquí sería x menos la media, pues anotas acá 6.4. Cierras tus valores, bueno, la línea de valor absoluto. Porque si tú te das cuenta, aquí resta 5 menos 6.4 te da 1.4 y sería en negativo. La función de estas como L's que estamos anotando es que lo va a convertir a positivo, más el siguiente dato que sería 4 menos nuestra media, ese siempre va a ser el mismo. Listo, ya lo tenemos. Cerramos nuestra línea. Y como a mí no me da espacio, yo voy a anotar la siguiente simulación más puntos suspensivos, que significa que aquí están todo el 5 menos 6.4, el 4 menos 6.4, el 8 menos 6.4, el 10 menos 6.4. Y el último, por consecuencias que me queda este espacio, pues sí lo voy a anotar. Entonces sería 9 menos nuestra media, que decíamos que lo estamos anotando con moradito para que te quede más intuitivo la explicación. Ya lo tenemos, anotamos nuestra línea de valor absoluto. Si lo quieres ver completo, te dejo la simulación un rato, así lo tendrías completo, es decir, sin aquí donde tenemos ese huequito de puntitos, tú tienes todo. Entonces realizas el conjunto de operación. Por acá te dejo la calculadora para que se te haga de forma eficiente. Te recomiendo que utilices la calculadora Calc Estadísticas, que lo puedes descargar para Android. Y está muy bueno porque te da todo, ¿no? Obviamente estamos haciendo operaciones muy sencillas ahorita, pero tiene muchas cosas y ya no te gastas lo de comprar una calculadora. Entonces anotamos acá desviación media es igual al resultado que nos da un resultado, como decíamos, pequeñito. Listo, esos serían nuestros resultados. Entonces simplemente nos queda marcar nuestros resultados y pasar a nuestra siguiente medida de dispersión. Entonces aquí tenemos 6, acá tenemos 2.2. Vamos a nuestra siguiente hoja para continuar.
Vamos con nuestra varianza. Nuestra varianza va a ser la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones de cada dato. Aquí nosotros estamos quitando las limitaciones del rango y la desviación estándar. ¿Cuáles eran las limitaciones? Que no conocen el comportamiento de los datos que existen entre el intervalo mínimo y máximo para el rango. El de la desviación media, pues teníamos la delimitante de que teníamos que convertirlos a valores absoluto, etcétera. ¿Cómo eliminamos eso? Pues con el cuadrado. Entonces vamos a anotar este primer concepto y después anotamos su comportamiento, las fórmulas, etcétera. ¿Listo? Vamos a anotar las características del comportamiento nuevamente. Entonces anotamos aquí con nuestro color naranja, como lo hemos venido trabajando, la palabra comportamiento. Vamos a anotar unas líneas un poco más pequeñitas y un poco más grandes, nuestra regla, que nos ha ayudado mucho para entenderlo de forma práctica. Vas a tener pues menores varianzas y mayor varianza, ¿cierto? Sin embargo, para llegar a ello, pues va a ser en función de qué tan diferentes son esos datos. Menor varianza, mayor varianza. Tú vas a tener datos muy pequeñitos aquí, es decir, todos muy homogéneos. Cuando tienes mayor varianza significa que tienes datos de repente muy pequeñitos y decíamos que de repente te toque unos datos que son muy grandes, ¿no? Imagínate que este es 3, 4, 5 y este es 99 y 100 y acá sea 1, 2, 3, 4, 5. Como puedes ver, hay menos diferencias, ¿no? Es como la estatura de los niños. Imagínate que aquí mide 1,55, 1,56, 1,57, 1,58 y 1,59. Y acá tengas un niño de 1,20, 1,21, 1,22 y de repente tengas un niño alto, que seguramente es de otro país, que mida 2,10. Pues a eso se refiere la varianza. Varía mucho. ¿Listo? Vamos al siguiente apartado, que es anotar nuestra fórmula para poder calcularlo. Anotamos con nuestro color que venimos trabajando, naranja. Listo, ya tenemos la palabra aquí, fórmula. Vamos a continuar anotando esa fórmula. Te decíamos que también vamos a tener varianzas muestrales y varianzas poblacionales. Aquí sí necesito que tengas muy en cuenta esta diferencia, porque aquí sí marca muestral, poblacional. Aquí sí hay una diferencia significativa en sus fórmulas y vamos a verlo. Para el caso de la muestral decíamos que se utilizan letras en minúsculas, entonces los anotamos. Vas a tener una S al cuadrado, va a ser igual a la división de un conjunto de datos. Anotamos nuevamente nuestra línea, lo más derecho que te quede. Y aquí hay una pequeña diferencia, nótalo desde el inicio. Para el caso de tu dividendo va a ser n de muestras, es decir, en minúscula, menos 1. Este menos 1 es la diferencia entre el poblacional, tenlo muy en cuenta. Y en la parte de nuestro siguiente dato, pues ahí es también nuestro sigma, es decir, es una sumatoria de un conjunto de datos que tienden hasta 1 y igual a 1, de tantas muestras, 5, 50, dependiendo. Y aquí ya no tienes eso de valores absolutos, aquí vas a tener paréntesis, así tal cual como lo ves, al cuadrado, porque pues aquí no lo está diciendo, cuadrado con cuadrado, de un conjunto de datos de x tantos, vamos a poner que empieza con xy, menos la media, que es como muestral, decíamos que se anota con minúscula, y con barra. Entonces aquí lo tenemos y la diferencia es este n-1. Para el caso de nuestra varianza poblacional se va a representar de la siguiente forma. Aquí vamos a utilizar letras griegas. Si tuviste la clase número 1 de estadística, ahí lo pudiste notar. Entonces acá anotamos nuestra figura griega al cuadrado. Anotamos ese cuadrado. Es igual también a la división de un conjunto de datos, que vamos a dejarlo así. Y aquí ya no va ese menos 1, únicamente van la población, porque es el total. Y acá pasa similar, tenemos nuestro sigma de i cuando tiende a 1, de tanta población, que lo ponemos con n mayúsculas, por, correspondiente a un conjunto de datos que empieza con un xy, subíndice i, que seguramente son el i, pueden ser manzanas, peras, actividades turísticas, medicina, salud, etcétera, menos
la media, y que decíamos para el caso de la media poblacional se anota con mu, entonces anotamos mu y nuevamente espacio, y si no hago las letras un poco más pequeñitas para no generar conflicto. Vamos a escribir la palabra aquí ejemplo. Listo, estoy tratando de anotar las letras lo más pequeño posible para que nos dé espacio, y vamos a seguir con nuestros conjuntos de datos. Si no se te ha olvidado, recordarás que tienes un 5, un 4, un 5, un 4, un 8, y a mí ya se me olvidó, pero es un 10, y después tienes un 9. Entonces, vamos a suponer que esto es muestral, ¿no? Como es muestral, nuevamente necesitamos la media. La media acá lo vamos a hacer nuevamente, como lo trabajamos con nuestra desviación media, con color entre violeta y moradito. Tú sabrás el color exactamente que es este. Entonces tienes una media con 6.4. ¿Listo? Entonces ahora lo que sigue es anotar esa fórmula. Lo anotamos por acá. Vas a tener una S cuadrada es igual a un conjunto de datos sobre una muestra. Entonces anotamos acá nuestro sigma de i cuando tiende a 1 sobre n del resultado del dato restando del dato en función de ese cuadrado. Entonces anotamos acá igual otra vez el conjunto de datos. Voy a hacer mi línea un poco más recta. Listo, tengo mi línea y va a ser n. ¿Cuánto vale n? Ya quedó muy feo, ¿no? Voy a tratar de recuperar lo más que se pueda. Así, n, ¿cuánto vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces anotamos 7 y decíamos, hacemos esta operación, paréntesis, de nuestro primer dato sería 5 menos la media, que decíamos que nuestra media la estamos representando con color violeta. Pues anotamos ese menos 6.4, cerramos paréntesis, y que no se te olvide esa función cuadrática que va aquí, más, vamos a dejar todos estos en simulación, por aquí te lo dejo tal cual como quedaría, más 4 menos 6.4 al cuadrado, más 5 menos 6.4 al cuadrado, más 4 menos 6.4 al cuadrado hasta llegar a 9. Yo aquí voy a anotar con puntos suspensivos porque no me da espacio, más, y anoto el último, 9 menos la media. Esos puntitos suspensivos significa que ahí está todo el montonzote, ¿sale? Para que te lo aprendas. 6.4, lo tenemos. Simplemente queda cerrar paréntesis e indicarle al usuario su resultado obtenido. Entonces anoto aquí que él obtuvo una varianza muestral, y si tú te das cuenta, como estamos con este apartado muestral, pues aquí ya se me está pasando, ¿no? El menos 1, 7 menos 1. Tenlo muy en cuenta, porque si no vas a estar mal. Si tú haces esa operación te va a dar un resultado de una varianza de 6.3, tal cual como lo tenemos aquí. Bien, ese sería el resultado. Simplemente queda marcarlo en azul y vamos con nuestra desviación estándar.